En este video se presentarán las siguientes temáticas sobre el positivismo: racionalismo historicista, funcionalismo clásico, capitalismo, escuela de Frankfurt y la teoría comunicativa crítica. Buenas tardes, mi nombre es Mercedes del Carmen Gómez Zuc y hoy les voy a hablar acerca del positivismo de Augusto Comte. Augusto Comte nació en Montpellier en 1798, fallece en París en 1857, pensador francés, fundador del positivismo y de la sociología. El positivismo dominaría buena parte del siglo XIX. Augusto Comte ingresó en 1814 en la Escuela Politécnica de París. Comte, estimulado para emprender su gran obra, dio origen al curso de filosofía positiva en 1830 a 1842. Poco antes de su muerte, su obra desembocó en una religión de la humanidad y finalmente, el 5 de septiembre de 1857, falleció en París, dejando tras de sí un legado filosófico considerable. ¿Qué es el positivismo? El positivismo es una filosofía basada en dos principios, para adquirir y fundar todo conocimiento. Según Augusto Comte, todo conocimiento debe partir de la observación, experimentación y la comparación, es decir, en datos que dan los sentidos, y solo es verdadero aquello que tenga una explicación causal. Como esta ciencia no existía, se dispuso a crearla, por ello se le considera el padre fundador de la sociología. Para Comte todo atravesaba tres estadios, cada uno implicaba la búsqueda del hombre de una explicación de lo que le rodea. El primero es el estadio teológico. El hombre busca la naturaleza esencial de las cosas, su origen y su propósito. Son seres o fuerzas sobrenaturales los que crean y regulan los fenómenos y les asignan su propósito. Hay tres tipos: fetichismo, culto o objetos; politeísmo, culto a varios dioses; moniteísmo, culto a un solo Dios. El segundo es el estadio metafísico. Es un estadio transitorio entre el teológico y el positivo. Aquí las fuerzas abstractas sustituyen a la divinidad para explicar las causas y los propósitos de los fenómenos. Alcanza su desarrollo pleno cuando una entidad es considerada causa de todo. El 3 es el estadio positivo. Según Comte, lo único que conocemos son los fenómenos y las relaciones entre ellos, no sus causas últimas ni su esencia. Augusto Comte divide en dos grandes partes la sociología. La primera es la estática, comprende el estudio de la sociedad, aspectos, actividades y manifestaciones de la realidad de la sociedad. La segunda es la dinámica. Es conocida como teoría del progreso, es decir, la ciencia de las leyes del progreso. Buenos días, mi nombre es Lourdes Isabel Manzanero Camp. Les hablaré de Saint-Simon y su aportación al positivismo. Saint-Simon nació el 17 de octubre de 1760 en París. Fue el padre del socialismo francés en el siglo XIX. Su positivismo penetró en el ideario de los franceses y llegó a influenciar a teorías posteriores. Saint-Simon dice que el positivismo es una corriente o escuela filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías del método científico. Surge en Francia de la epistemología que había en dicho país a inicios del siglo XIX, de la mano de Saint-Simon I, de Auguste Comte II y del británico John Stuart Mill.
Saint-Simon influyó poderosamente en Auguste Comte a raíz de sus colaboraciones conjuntas, y aunque sus caminos acabarían por distanciarse, el positivismo de Comte está basado en su mayor parte de conceptos sansimonianos. Tras su muerte, sus discípulos popularizaron su ideología durante el Segundo Imperio. Sus principios adquirieron el nombre de saint-simonismo, como si se tratara casi de una religión. Aunque la asociación terminaría por disolverse, la influencia de la ideología de Saint-Simon en el pensamiento moderno ha sido muy profunda. Saint-Simon murió el 19 de mayo de 1800. Mi nombre es Juliet Mercedes Pérez Acosta y les voy a hablar sobre el racionalismo historista. Max Weber, 1864-1920, era considerado el teórico de los conservadores. El punto de partida de Weber es la teoría y su influencia en el movimiento obrero, teoría que a lo largo de sus trabajos combate. Fue el impulsor de la democracia desde el Partido Democrático Alemán. Acusaba al comunismo europeo haberle allanado el camino al nazismo. Elaboró su teoría con bases científicas para dar respuestas a las preguntas científicas. Los valores son maneras de apreciación y de estimación de los fines últimos de la sociedad y en consecuencia están estrechamente relacionados con la conciencia individual de los hombres. Esta visión permite tener distintos puntos de vista acerca de un asunto, por lo cual la investigación social nunca termina, pues en un mismo asunto puede ser tratado de distintos puntos de vista, ya sea la visión del investigador. El tipo ideal es una construcción mental, parte de considerar los aspectos puramente racionales de una acción para saber cómo se debería hacer o cómo se hubiera desarrollado. A este pensamiento teórico se le conoce como teoría de la acción social, que establece a la vida social como un mundo de estructuras y funciones. Pierde vista a que las personas actúan con método. Se le conoce como sociología comprensiva o hermenéutica, porque se busca que el captador busque el significado de las acciones sociales, acudiendo a la comprensión e interpretación del actor, es decir, ponerse en los zapatos del otro para entender sus motivos de sus acciones y decisiones. Las casualidades en las ciencias sociales y en las ciencias naturales son completamente distintas una de la otra. En la primera no puede repetirse un fenómeno, mientras que en la segunda sí se puede. Emilio Durkheim nació en 1858 en la provincia de Lorena, Francia, aproximadamente un año después de la muerte de Auguste Comte, de quien recibiría la influencia positivista. Más tarde sería su continuador. Fue un sociólogo y filósofo francés. Estableció formalmente la sociología como disciplina académica y junto con Karl Marx y Max Weber es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Buenos días, mi nombre es Lourdes Isabel Manzanero Camp. Les hablaré de las aportaciones de Durkheim a la sociología. La sociología es el estudio de los hechos sociales, cuya naturaleza está determinada en parte de su misma materia. Por tanto, puede ser definida como ciencia de las instituciones.
Durkheim plantea que el objeto de la sociología es el estudio de los hechos sociales, y el método para estudiarlos es considerarlos como cosas. Para él, los hechos sociales no pueden reducirse a hechos individuales. La realidad social se encuentra en el grupo de individuos y no en uno solo. Las instituciones son consideradas como creencias y modos de conducta establecidas por la vida colectiva del grupo. Durkheim afirmó que el objeto distintivo de la sociología debía de ser el estudio de los hechos sociales, que asimismo él distingue dos grandes tipos de hechos sociales, que son los materiales y los inmateriales. Ahora les hablaré del funcionalismo. El funcionalismo es una teoría de la sociología bajo la premisa de que todos los aspectos de una sociedad, instituciones, roles, normas, etc., cumplen un propósito y son indispensables para la supervivencia de la misma. La teoría fue planteada por el francés Émile Durkheim en 1895, como parte de su publicación Las reglas del método sociológico, que intentaba explicar las necesidades de las diferentes estructuras sociales y sus funciones. El funcionalismo se caracteriza por tres elementos en toda estructura social. La primera es el cultural, que corresponde al conjunto de normas, valores, lenguajes y símbolos compartidos. El siguiente es social. Corresponde a la manera en que se relacionan las personas y a la aceptación de las expectativas colectivas impuestas. Y por último, el de personalidad. Corresponde a las motivaciones y características de la población en función a sus aspiraciones, metas y logros. Su pensamiento de Durkheim ha influido notablemente diversos campos del conocimiento humano. Su teoría funcionalista, derivada del positivismo, centra su atención en el funcionamiento, regularidades y normas en la sociedad. Alude en términos generales al uso de la función, considerada esta. Yo les voy a hablar sobre el capitalismo. El capitalismo es el sistema socioeconómico imperante en Occidente después de la caída del feudalismo medieval y dominante en el mundo entero en la actualidad del siglo XXI. Es un sistema propio de las sociedades industriales burguesas. Esto tiene como rasgos principales y definitorios la propiedad privada de dos medios de producción y el libre ejercicio económico. Su nombre proviene de la idea de capital, y esto es el rol central del dinero en las relaciones de producción y de consumo. El capitalismo construye una sociedad dividida en clases sociales. La primera tenemos la burguesía y alta burguesía. Esta es dueña de los medios de producción y fábricas. La clase trabajadora, cuya participación en esta sociedad es vender su capacidad de trabajo y que sea calificada. Y el lumpen, que es el sector productivo de la sociedad. Según Carlos Marx, el capitalismo es un sistema de producción inherentemente injusto, en el que las clases proletarias son explotadas por la burguesía como mano de obra, a cambio de obtener un salario que usan para consumir, entre otras cosas, los bienes que ellas mismas produjeron. O sea, que el trabajo de los obreros es capitalizado por la burguesía, que extrae de ello la ganancia. Buenos días, mi nombre es Darian Sarabia y yo les voy a hablar sobre la escuela de Freud y la teoría comunicativa. La escuela de Freud. Esto es considerado y representante una de las denominaciones más características, ya que produce una serie de pensadores que iniciaron sus estudios en torno a la teoría marxista, para después hacer una reflexión crítica sobre las sociedades industrializadas. Sus integrantes se reunían en el Instituto de Investigación Social de la Universidad Freud, centrada en 1924. La escuela se caracteriza interdisciplinaria, donde abarca estudios que van desde aspectos sociales y económicos y hasta culturales.
De igual manera, el origen de esta escuela surge en el Instituto de Investigación Social, inscrito a la Universidad de Praga bajo la teoría y la dirección de Karl, hasta 1931, año en que Marx se puso enfrente. Es un primer momento donde destacaron las influencias de Elger, Heidegger y también la de Marx y la de Freud. Sin embargo, con el tiempo que pasó, rechazaban algunas teorías de esos pensadores, incluso criticaron el marxismo clásico. El objetivo que tenía esta escuela es que se centraba en dos interesantes principales. Por un lado, el de pretender y realizar una crítica a las sociedades industriales donde van desarrollando, así también donde van analizando interdisciplinarios, donde esto se va abarcando no solo en el aspecto político, sino también abarca en el económico. Así igual es que fue abarcando el de las industrias culturales. La primera etapa de esta escuela fue que se realizó reformar el marxismo bajo un nuevo paradigma. Y igual así, la escuela de Praga. Esto es considerado y representante una de las denominaciones más características, ya que produce una serie de pensadores que iniciaron sus estudios en torno a la teoría marxista, para después hacer una reflexión crítica sobre las sociedades industrializadas. Sus integrantes se reunían en el Instituto de Investigación Social de la Universidad Praga, centrada en 1924. La escuela se caracteriza interdisciplinaria, donde abarca estudios que van desde aspectos sociales y económicos y hasta culturales. De igual manera, el origen de esta escuela surge en el Instituto de Investigación Social, inscrito a la Universidad de Praga bajo la teoría y la dirección de Karl, hasta 1931, año en que Marx se puso enfrente. Es un primer momento donde destacaron las influencias de Elger, Heidegger y también la de Marx y la de Freud. Sin embargo, con el tiempo que pasó, los primeros representantes de la teoría crítica y también de la primera generación que hubo en la escuela de Praga, ex Max Weber, que fue un filósofo, Teodoro, que fue uno de los mayores exponentes de la escuela de Praga. Después nos encontramos a Eber Marcuse, que fue un filósofo de la familia judía. Erich Fromm, que fue un filósofo y psicólogo alemán. En la segunda generación nos encontramos con Robert Habermas. Robert Habermas fue un filósofo alemán que marcó desde la denominación de la segunda generación de esta escuela. Habermas es un filósofo y sociólogo alemán. Es conocido por sus trabajos en la filosofía política, ética y la teoría del derecho, así también como la filosofía de la lengua. Este filósofo nació el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, Alemania. Tiene la edad de... Habermas es el representante de la segunda generación de la escuela Frankfurt. Entre 1905 y 1959 trabajó en el Instituto de Investigación Social de la ciudad. De igual manera, enseñó filosofía y dirigió el Instituto Max Planck de Starnberg entre 1961 y 1980, y él obtuvo la cátedra de la filosofía y la sociología en la Universidad de Praga en 1983. La teoría de la acción comunicativa es una obra del filósofo y sociólogo alemán Gilles Habermas. Esta aborda la teoría de la acción y fundamentalmente la racional. A partir de tres prestaciones fundamentales, desarrolla un concepto racional más allá de las presentaciones postuladas
objetivistas y individuales de la filosofía. La teoría de la acción comunicativa está compuesta por dos partes: racional de la acción y racionalismo social. Buenos días, mi nombre es Lourdes Isabel Manzanero Cam. Les diré la conclusión de todos los temas. Primero, el positivismo. El positivismo, en conclusión, es una corriente filosófica que ha venido desde hace mucho por diferentes pensadores y que admite solamente el método experimental. Ahora les diré una pequeña conclusión del racionalismo historicista. Su objetivo se alcanza a partir de una lectura sistemática de la sociología de la religión de Weber, pues aquella lógica metahistórica que subyace alude a la racionalización y esa se encuentra para el sociólogo alemán un impulso decisivo en el surgimiento de las religiones universales. Funcionalismo clásico. Emile Durkheim nos ofreció una teoría más coherente que cualquiera de los que desarrollaron los demás teóricos clásicos de la sociología. El núcleo de la teoría de Durkheim lo constituyó su concepto de hecho social y los distinguía entre los dos tipos, los materiales y los inmateriales. El capitalismo es el sistema socioeconómico imperante en Occidente después de la caída del feudalismo medieval y dominante en el mundo entero en la actualidad del siglo XXI. Su nombre proviene de la idea del capital. Esto es el del rol central del dinero de las relaciones de producción y del consumo. La escuela de Falcón reúne la producción de una serie de pensadores que iniciaron sus estudios en torno a la teoría marxista, para después hacer una reflexión crítica sobre las sociedades industrializadas. Fue creada en 1924. Y por último, la teoría comunicativa crítica, que apunta a recuperar el rumbo de la humanidad que persiga introducir la razón en el mundo.